vamos a ver abrazando la nueva vida. Abrazando la nueva vida, vamos a hablar un poco de lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas, porque a cada uno de ustedes que yo veo aquí, yo sé que Dios ha empezado una obra y la terminará, la perfeccionará. Amén. ¿Alguien lo cree? Y bueno, la semana que viene como que le hemos dado mucho comercial, pero la semana que viene va a estar Oscar con nosotros terminando la serie de la luz, de Buscando la Luz. Así que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos hable, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque has estado hablando en nuestro corazón, porque sabemos que hay adversarios, hay enemigos en esta tierra y en este tiempo, pero te damos gracias realmente porque sabemos que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo, porque sabemos que tú eres un faro encendido, nos diriges a tu luz admirable que es Cristo, y te damos gracias porque has empezado la obra en nosotros y tú y solo tú la perfeccionarás. Gracias, Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón a lo que quieres hablar el día de hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y poder llevarlo a cabo y hacerlo vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los jóvenes que están aquí y te pido, Señor, que abras su mente y su corazón para que esta palabra sea sembrada en sus corazones y sea hecha vida en ellos. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, como les mencionaba, estamos hablando de abrazando la nueva vida en nuestra serie de Buscando la Luz. Y tengo dos objetivos con esta prédica de esta noche. El primero es, solamente va a haber 2 puntos. El primer objetivo es celebrar el progreso y los cambios positivos experimentados. Y el segundo objetivo de esta prédica es compartir estrategias para mantener una conexión constante con la luz espiritual y la esperanza. Y bueno, oigan, se me va a ir el aire porque ya me tienen aquí los pulmones un poco apachurrados y todavía me falta mucho. Así que voy a estar respirando como si estuviera corriendo un maratón, pero bear with me. Ok, primero que nada voy a hacerles un test. Quiero saber cuántos de ustedes conocen la canción de Amazing Grace. Ok, vamos a ver si traten de terminar las frases. ¿Listos? Amazing grace, how sweet that saved a wretch. I once was lost, but now was blind, but now. Excelente, muy bien. Entonces, sí, al parecer sí son cristianos. No se crea. Bueno, el primer test, sí son cristianos. Bueno, quiero decirles algo sobre este himno que es muy viejo. Muchas personas lo conocen, pero no muchos conocen el autor. ¿Alguien sabe quién es el autor? ¿Alguien que me sorprenda? ¿Beethoven? ¿Quién? John Newton. Muy bien. ¿Eres bautista? Bueno, simplemente sabes de los himnos. John Newton. Entonces muchos conocen la canción, pero no muchos conocen del autor y de su historia. John Newton, él fue quien escribió esta canción él vivió entre los 1700 y los finales de 1700, principios de 1800. Y él era un hombre inglés, británico. Este hombre era un capitán de barcos esclavos en esos tiempos, y más tarde él se convirtió, aparte de ser un capitán en estos barcos, después él se convirtió en una persona que invertía en el comercio de esclavos. Entonces, he was going up the ladder, primero capitán de los barcos
y luego invertía en estos barcos y en los esclavos para movilizar este mercado que había de esclavos, pero mucho después se convirtió en una persona que era un abolicionista. ¿Alguien sabe qué es un abolicionista? ¿Qué es? Alguien que me diga que no se rafa. ¿Mande? Exacto, era una persona que luchaba en contra de la venta de los esclavos, que se levantaba y abogaba por aquellas personas de lo que él estaba haciendo anteriormente, ¿no? Un poco la historia como Pablo, ¿no? Que el Señor lo rescata y después termina amando a aquellos que odiaba, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, John Newton pasó muchas cosas en su vida. Primero que nada, los capitanes de los barcos en esos tiempos y tal vez ahora, por excepción de los capitanes cristianos, ¿verdad? Que aman y conocen a Cristo, no tenían muy buena fama. Eran personas que tenían mala reputación en ese tiempo y que eran hombres que estaban usualmente lejos de su familia por mucho tiempo, no tenían vidas emocionalmente ni moralmente estables, estaban en todo momento saliendo, entrando. Entonces, antes de pensar en un John Newton que escribía salmos y que abolía la esclavitud y que servía en su iglesia, podemos imaginarnos un John Newton a lo mejor borracho, mujeriego, con malos hábitos, con malas influencias. Y mucho tiempo después, Dios lo alcanzó y lo hizo una nueva persona. Llegó a ser una persona que servía en su iglesia, incluso era del clero de la iglesia y escribió himnos que hasta el día de hoy se cantan y se usan y hablan del grande amor de Cristo experimentado en la vida de John Newton. John Newton también dijo esta frase, si me la pones, dice: I am not what I ought to be, I am not what I want to be, I am not what I hope to be in another world, but still I am not what I once used to be. And by the grace of God, I am what I am. Y en español podemos leerla y dice así, dice: no soy el hombre que debería de ser. Él quería ser mejor en el presente. No soy el hombre que quisiera ser. Quería mejorar en un futuro. No soy el hombre que espero ser. Tenía expectativas para ser mejor el día de hoy. Pero por la gracia de Dios, no soy el hombre que era. Entonces, esta frase, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos que no somos perfectos y que muchas veces reflexionamos y vemos nuestra vida y decimos: hay muchas cosas aún por cambiar, hay muchas cosas aún por caminar, por seguir mejorando. Y a pesar de que no soy aún lo que quiero ser, Dios sigue trabajando en mí. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no soy lo que antes era. ¿Alguien se identifica? Amén. Y bueno, pero por gracia de Dios que estamos siendo transformados constantemente por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que somos. Amén. Y bueno, el primer punto era celebrar el progreso. Y quiero ver rápidamente en Isaías 43, 18 y 19. Estoy leyendo en la Reina Valera. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces voy a decir tres incisos bajo este punto de celebrar el proceso. Celebrar el progreso.
Primero que nada es dejar de pensar en el pasado. Deja de pensar en el pasado y date cuenta de lo que Él ha hecho y puede hacer en el presente. Muchas veces, o bueno, tal vez empezaste por fin a tener una relación más cercana con Dios. Tal vez por fin empezaste a abrir tu Biblia, a leer, a estar en oración. Tal vez ya empezaste a cambiar hábitos o has cambiado ya hábitos y has tenido mejoras en tu vida, en tu caminar como cristiano, como creyente de la fe. Pero muchas veces por fallar un día o por fallar una semana o por fallar un mes o por fallar todo un año o 2 años, te desanimas y empiezas a recordar tu naturaleza carnal y te centras en recordar lo malo que has hecho para no llevar a cabo el cambio por el que habías luchado y que habías logrado. Entonces es importante enfocarnos en que Dios ya lo hizo. A lo mejor no has leído tu Biblia en 2 años, pero en un momento empezaste y Dios estaba haciendo ya, había hecho, puesto en tu corazón eso, habías empezado a hacer el cambio y paraste. Pero Dios ya lo había hecho, ahí está en ti, simplemente es volver a retomarlo. Dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura, ¿qué? ¿Qué restaura? Lo que pasó. Entonces no te centres en lo que no has podido lograr, no te centres en lo que hiciste y dejaste de hacer, sino céntrate en lo que Dios ya hizo y que ha mostrado en tu vida. Porque yo estoy segura que cada uno de ustedes ha empezado ya a hacer cosas o ha tenido ya muchos años haciendo cosas que Dios ha puesto en sus corazones y a veces ni cuenta se dan que hay que celebrar eso que Dios ya puso en sus corazones. El inciso B es: celebra lo que Cristo ha hecho en tu vida y ten un recuento de lo que Él ya ha transformado. Es algo similar, pero el primero era no centrarse en aquello que habías dejado hacer y ahora es centrarse en lo que ya ha sucedido. Y bueno, muchas veces tenemos ojos ciegos a lo que Él realmente ha hecho. Transformó tus hábitos, transformó a lo mejor tu forma de hablar. Antes hablabas otro idioma, español también, pero un poco diferente, o inglés, pero diferente el inglés. A lo mejor ha transformado la obra en que le hablas, la forma en la que le hablas a personas. A lo mejor antes te dirigías a tus papás de una forma irrespetuosa o fea y ahora pues eres más tolerante y eres más amable, eres más respetuoso. O incluso lo que has dejado de pensar de personas. A lo mejor antes pensabas de personas cosas feas o las juzgabas o tenías prejuicios y ahora los ves con los ojos de Cristo. Y bueno, todo esto, como mencionaba Emanuel hace unas semanas, es que a veces nos hacemos ciegos o nos acostumbramos a ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas porque lo vivimos constantemente. Y parece que no está pasando nada cuando Dios se está moviendo y vivimos realmente en lo sobrenatural. Pero a nosotros se nos hace común y corriente porque lo vivimos todos los días. Y llegamos a pensar que nada está pasando. Entonces es importante celebrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y tener un recuento, recordar lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ya ha transformado en nuestras vidas. Y el inciso C de este punto es: no te conformes con lo que Dios ha hecho. No seamos cristianos mediocres, sino aprendamos a vivir el reino de Dios.
Esto significa que hay que buscar más, que lo que el Señor ha hecho no se compara con lo que el Señor aún tiene para cada uno de nosotros. Porque uno puede llegar a pensar, no, pues ya soy el baterista de la iglesia, ya dirijo la alabanza, ya doy clase de doctrina, ya soy líder de la CFC. Dios aún tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se conforme nada más con danzar aquí enfrente y ser de ejemplo a los demás, o venir a adorar o venir a servir en el ministerio de niños, sino que Dios aún quiere y tiene más para nosotros. Amén. El Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder. Buscad, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre su rostro. Que dice al principio: buscad a Jehová y su poder. Buscad la relación con Jehová, pero al momento en el que dice y su poder, es no buscar lo que Dios puede hacer por mí con su poder, pero lo que yo puedo hacer para otros por medio del poder de Cristo. ¿Alguien entendió eso? Es no buscar a Jehová por lo que Él puede hacer por mí y el poder de Dios para que se manifieste en mí, sí, pero también buscar a Jehová para que su poder sea visto por medio de mí en otros, o sea, sembrar en otros. Les voy a decir algo que estaba pensando. Dije yo, alguien de aquí, dice la palabra de Dios, que mayores cosas de las que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, haremos nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya han revivido un muerto? Menos Emanuel, porque Emanuel tuvo ahí una situación, no sabemos si estaba muerto o no, pero oró y el hombre se levantó. Pero ¿cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? ¿O han visto milagros? Bueno, la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que mayores cosas haremos. ¿Cuántos quisieran moverse en el poder de Cristo que se manifestó en ese tiempo ahora? Entender que Cristo, lo que Él hizo, fue solo una muestra de lo que nosotros podemos hacer y mayores cosas. Eso es loco, ¿no? Eso es algo padrísimo. Saber que si realmente estamos moviéndonos en el poder de Jehová, entonces mayores cosas haremos. Así que buscad siempre su rostro. Amén. El punto número 2, voy a dar, o bueno, me van a ayudar ustedes a dar unas estrategias para mantener la conexión. Quiero preguntar, ¿qué estrategias nos pueden ayudar a mantener la conexión? Alguien que me diga una estrategia. Daniel. Hablar con Dios. Ok. Muy bien, entonces eso sería como orar, ¿no? La oración es tener una comunión con Él constante. O sea, muchas personas creen que la oración es un momento que tiene que ser demasiado solemne y que solamente puede suceder en el closet cuando estamos hincados, pero realmente la oración es tener una comunión con Dios. Emanuel les ha contado muchas veces que a lo mejor yo estoy en la casa y estamos platicando y nos estamos viendo y luego salgo y me subo al carro y lo primero que hago después de prender el carro es hablarle por teléfono cuando estaba ahorita con él, pero no es necesario que yo me aísle para hablar con él, sino que puedo, cuando tienes esa relación con una persona interpersonal, o sea, una relación de uno a uno con una persona que es una relación íntima, puedes tener conversaciones con esa persona, en cualquier momento puedes levantar el celular. Ahora los millennials y la generación Gen X, pues es muy raro que usen llamadas, ¿no? Incluso desde que, a ver, un mensaje, a ver cuándo me lo conteste. Pero con Dios y con una persona con la que
tienes esa relación de la facilidad de hablarle en cualquier momento, no estás pensando en que, ay, ¿será que está ocupado? ¿No? O sea, yo le hablo a Manuel y si está ocupado, pues no me contesta, ¿verdad? Pero mi esperanza es que, pues, o sea, ni siquiera pienso en que él me va, ay, que me conteste, no, pienso que me va a contestar, punto. Y bueno, con el Señor es entender que puedes tener una comunicación con Él constante, así como la puedes tener en el closet, hincado, en tú solo, buscando ese momento de oración. También la puedes tener mientras vas manejando, como dice Daniel, que a él se le ocurre algo y se lo dice el Señor, como también lo puedes tener cuando estás lavando los trastes o cuando estás barriendo, que es lo que comúnmente a mí me pasa, que estoy barriendo y lo invito a estar conmigo en el momento que estoy haciendo quehaceres, ¿verdad? Entonces es una comunicación regular con Dios a través de oración. Esta comunión es vital. Es la forma en la que nos comunicamos con Dios de forma interpersonal, como lo hacemos con cualquier otra persona con la que tenemos una relación cercana. Entonces, sí hay que reservar momentos específicos cada día para fomentar esta comunicación, pero también necesita ser una comunicación continua, que la puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesitas, como decía, estar encerrado en tu closet, sino que puedes orar aún haciendo quehaceres, en la regadera, cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Otra estrategia para estar conectados. Juntarte con más personas cristianas, así es. La tengo yo como buscar comunidad. Y buscar comunidad es súper importante, rodearte de personas creyentes que brindan apoyo, que brindan responsabilidad, ¿saben? Y que eres cristiano y, y esperan de ti que muestres los dones del Espíritu, dan aliento en tu camino de fe. Y como dijo Jim Rohn, dijo, you are the average of, how many? Anybody knows? 5 people you spend the most time with. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean o con las que más pasas tiempo. Entonces ponte a pensar, ¿quiénes son esas 5 personas con las que pasas más tiempo? Y de esas 5, no eres ni el más, ni el mejor, ni el peor, sino eres el promedio. Y ahí, ponte a pensar, ¿con quién realmente estoy pasando tiempo? Y aparte de eso, es importante saber que las personas con las que nos asociamos tienen un impacto significativo en nuestra vida. Tienen un impacto significativo en la forma en la que pensamos, en la forma en la que sentimos y procesamos cosas y en la forma en cómo nos comportamos. Entonces, buscar comunidad, muy buena. Pero otra estrategia, que me diga alguien. Ya dijimos orar, dijimos buscar comunidad. ¿Alguien más? ¿La música? ¿La qué, perdón? La adoración, muy bien, la música cristiana. Esa no la había escrito, pero es súper, bueno, tengo adoración regular, ¿no? Adoración regular o congregarse. Pero Ale creo que se está centrando en el aspecto de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Y yo creo que es muy similar a la comunidad a la que estás entrando, las personas con las que con las que estás conviviendo y las cosas que estás consumiendo. Ahora hay mucha información, hay muchos podcasts, hay muchas series de Netflix, hay muchas cosas que ver en el internet, hay muchos TikToks, hay muchos videos, YouTube Shorts, hay muchos videos de Facebook, hay muchas cosas que podemos escuchar. Igual música, hay muchos, géneros de música.
y todo lo que estás consumiendo te está afectando para bien o para mal. Entonces, lo que está entrando se va a manifestar. Y a ver, ¿alguna otra estrategia? Tania. Amén. Voy a mencionarlo para las personas que están viendo el video. Dice Tania que ella se obliga en las mañanas o en las noches, o en las mañanas y en las noches incluso, a tener un tiempo como por lo menos leer el versículo del día para que su ambiente, su mentalidad empiece en el día, ¿verdad? Cambie al principio del día y en la noche, pues como descansas igual. Claro que sí, lo que estás pensando en lo primero que piensas en la mañana va a afectar el resto de tu día y lo último que piensas en la noche va a afectar cómo descansas. Y dice Tania también que eso, se me fue. Escuché, tener esa, o sea, es mucho más importante escuchar primero lo que Dios quiere decirte a ti que lo que cualquier otra persona te quiera venir a decir a ti. Entonces, priorizar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros primero. Antes de hacer cualquier cosa, darle el tiempo. Y esta puede también ser parte de lo que es el estudio de la escritura. A veces no tenemos 5 horas al día para sentarnos y leer todos los versículos de la Biblia, pero cuando lees por lo menos un versículo y como decía Tania, tienes ese tiempo de reflexión en la mañana, por lo menos con un solo versículo, eso se va a quedar contigo el resto del día. Y vas a priorizar eso el resto del día. Con eso empiezas, cambia tu atmósfera, empiezas tu día y bueno, obviamente leer y estudiar la palabra de Dios nos permite comprender su persona y su voluntad para nuestra vida. Estos nos ayudan a tomar decisiones durante el día. Esto nos ayuda a mantenernos conectados con lo que Dios anhela para nosotros. Entonces hay dos cosas muy importantes que en el estudio de la escritura podemos ver: la persona de Cristo, la persona de Dios y la voluntad de Él para nuestras vidas. Entonces eso va a cambiar nuestra perspectiva cuando nosotros conocemos de Él en la palabra. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo conoces? O sea, si yo llego a preguntar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti, Emanuel? Mi Señor y mi Salvador. Esas palabras que Él escogió específicas es que Él está hablando de que Él conoce a Dios como su amo y conoce a Dios como su Salvador. Alguien más puede estar experimentando o conociendo a Dios como un padre en este momento y entonces puedes decir, Él es mi padre. Y en este momento a lo mejor esta persona está experimentando y está conociendo a Dios en la Biblia por medio del estudio bíblico que él está teniendo, que está pues teniendo tiempo con el Señor en su palabra como un padre. Y vas con otra persona y esta persona te dice, no, pues mi sanador. ¿Qué es lo que está pasando? Que a lo mejor esta persona está conociendo al Señor en su vida personal y en la palabra de Dios, al Señor como un sanador para su vida o para una persona, un familiar. Entonces, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto sabes de Dios? Y eso nada más lo podemos aprender por medio de las escrituras, ¿verdad? Yo siempre he tenido un pensamiento de que
cuando yo llegue al cielo y me siente, no sé, con Moisés y que Moisés me cuente cómo abrió los mares el Señor y luego imagínate que te sientes con uno o lo ves y que te empieza a contar de las maravillas que hizo el Señor en su vida y que digas, ay, eso nunca lo leí en su palabra. Qué triste, o sea, no haber conocido esa parte de Dios, cómo se movió en esa persona. Entonces es importante conocer completamente la persona de Dios y la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo, porque cada uno tiene funciones diferentes, amén. Ok. ¿Alguna otra estrategia? Dani. Amén. Ver a Dios en todas las cosas, incluso en las cosas pequeñas. No coincidencias, sino que diosidencias. Amén. Entonces saber que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios tiene un plan no nada más para nosotros, pero para todas las personas que nos rodean. Es muy importante entender que hay unos que entran en el propósito de Dios y aceptan el plan que Dios tiene para ellos, y hay otros que no entran en el propósito porque no han decidido y se pierden del beneficio de estar dentro del plan de Dios. Pero también ver esas cosas como, ay, es que fue suerte, no hombre, te fue muy bien, te dieron un ascenso o esto o lo otro, pero no, uno sabe que tiene la gracia de Dios. Por ejemplo, el día de hoy fuimos saqué como si fueran perros, los saqué a comer. Salí con mis hijos a comer y estábamos pidiendo, y cuando pagué y luego ya me entregaron la comida, me entregaron una galleta para los niños. Y yo digo, y precisamente estaba pensando eso, dije, ¿cuántas veces puedo yo expresar? No, hombre, es que la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios sobre mis hijos, pues nos regalaron una galleta. Y muchos dirían, ay, pues son niños, cualquiera te la da. No, yo sé que es la gracia de Dios y no la pagué, y para mí eso fue el Señor. Son pequeñas cosas que Dios me regala a mí, que me hace sentir que Él está conmigo, y mis niños gozaron de una galleta. Una vez estaba orando por un bote de basura, literal, estaba pidiéndole a Dios que muchas cosas que tenía que comprar para el negocio, suplir para el negocio. Y le dije, Señor, necesito, esta es la lista de cosas, o sea, las cosas más tontas, como decía Daniel, a lo mejor contarle a Dios, ¿no? Esta es la lista de cosas que necesito, entre ellas un bote de basura. Iba manejando yo en la calle y literal había un bote de basura en excelentes condiciones tirado, y yo me paré y llegué a la casa con Emanuel y le dije, Emanuel, mira lo que me regaló el Señor. Él sabe que esto es parte de la lista de cosas, y alguien dice, un bote de basura, está loca, o sea, qué coincidencia nada más fue. Pero para mí fue el Señor, porque el Señor sabía que, y yo me abrí con Él y le dije, Señor, esta es la lista de cosas. Entonces Dios realmente se mueve en todo, amén. Y eso yo creo que también es una de ellas, de las estrategias para mantener conexiones, gratitud, cultivar un corazón de gratitud y agradecimiento por las bendiciones de Dios. Creo que van muy de la mano. Entonces es reconocer que Dios te ha puesto que en la posición en la que estás, no por tus fuerzas, ni por tus habilidades, ni por lo bello o lo bella que eres, sino que Él te ha puesto donde estás con un propósito, que Él te ha dado, que Él se ha manifestado. Ay, tengo este carro porque yo lo pude pagar. No, Él te lo regaló. Realmente Él te abrió las puertas. O te ha permitido entrar a lugares, estar en lugares donde jamás pensaste haber estado. Por ejemplo, muchos de nosotros, el Señor nos ha permitido estar en un país que, sea lo que sea, Dios nos ha bendecido en él. Y muchos de ustedes no se han dado cuenta que lo duro que lucharon sus padres
para que ustedes nacieran en un país donde hay bendición, en un país donde hay oportunidad, cosa que a lo mejor en nuestros países de origen o en los países de origen de sus padres no la hubiésemos tenido. Y eso es ser agradecido, es ver, Señor, realmente tú has abierto las puertas para que nosotros estuviéramos aquí, para que mis padres hayan podido venir aquí y tú hayas podido bendecirnos por medio de ello. Entonces, tomar con eso hace que veamos el panorama completo de hasta donde Dios nos ha traído. Amén. Entonces, ser agradecidos, vivir en gratitud. ¿Alguna otra que puedan pensar? ¿Alguna otra estrategia para mantener la conexión? Ayunar. Amén. El ayuno es súper importante también para permitir que el Señor se mueva a través de circunstancias, o poner en oración ciertos objetivos o ciertas metas o ciertos días o ciertas cosas que estamos buscando para que Dios se manifieste. Dice la palabra de Dios, menguar yo para que Él crezca. Y realmente esa es la idea del ayunar, no nada más porque queremos hacer un ritual, porque vamos a dejar la carne o porque vamos, o sea, literal, la meat, like beef, como muchos hacen. No, sino como en la cuaresma, es a lo que voy, no nada más eso, sino dejar las cosas que son importantes para mí para darle importancia a lo que es importante para Dios, como estar en su presencia, como estar en comunión con Él, como estar buscándole a Él, a lo mejor en el tiempo de la comida, dejar ese tiempo, dejar de comer para alimentarse espiritualmente. Amén. Muy buena. ¿Alguna otra estrategia? Ir a la iglesia. Muy bien. Esa la puse como adoración regular o congregarse. Y es asistir a los servicios, asistir a la doctrina, asistir a los ensayos, a los eventos especiales, participar, servir, ayudar a otros a conectarse. Como dice la palabra, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino que nosotros lo sigamos haciendo. ¿Y por qué? Porque eso me va a ayudar a crecer más en Cristo, eso me va a ayudar a tener una comunidad de creyentes alrededor de mí, como habíamos hablado de buscar comunidad, y eso me va a ayudar a fomentar la conexión en la búsqueda, en el crecimiento espiritual, a tener esas 5 personas dentro de la iglesia y decir, quiero ser como el mejor, no me quiero quedar en el promedio, ¿no? Y esto fortalece tu vida como cristiano y tomas parte también del mandato y del trabajo de permanecer en el cuerpo de Cristo y extender el reino de Dios. Amén. Y bueno, dijimos entonces oración, ayuno, el estudio de la escritura, dijimos buscar comunidad, dijimos gratitud, esas diosidencias y no coincidencias, la adoración regular o el congregarse, y una más que yo agregué fue la reflexión y meditación, y esta va de la mano con el estudio de la palabra de Dios, pero es buscar un momento de tranquilidad en reflexión y meditación para contemplar los asuntos espirituales en tu vida y contemplar las decisiones en tu vida, contemplar las relaciones en tu vida. Es tomar conciencia de lo que Dios quiere que hagas y cambies en tu día a día, y eso fomenta una conexión divina. Es realmente yo creo que las personas muy exitosas o más exitosas llevan a cabo un tiempo de planificación. Y ese momento de sentarse, tomar un momento, reflexionar y meditar y planificar espiritualmente, lo único que va a hacer es lanzarnos a un éxito espiritual. Estoy hablando espiritualmente.
Porque así como planificas tu semana, así también planifica tu vida espiritual. Eso es importante, porque si no hay un orden en tu vida espiritual y no estás pensando, ¿sabes qué? Tengo que cambiar en estas cosas, o tengo que convivir más en estas cuestiones, o tengo que estudiar más estas cosas. No estás teniendo una planificación espiritual, entonces eres como los que les dicen los K8, nada más vienen y lo único que saben de Dios es lo que la persona que está aquí arriba está hablando y ya no hay plan, no hay metas en Cristo. Son los que se llaman mediocres cristianos. Aunque suena feo, significa que están viviendo un cristianismo a medias, y esos no somos nosotros. Amén. Y bueno, en conclusión, para terminar, quiero leerles Romanos 1 al 14, y esta la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan antes en los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que ustedes usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven la libertad de la gracia de Dios. Chicos, yo les invito a que celebren y reconozcan el progreso y los cambios positivos que han sido experimentados en sus vidas. No se olviden de lo que Dios ya ha hecho. No crean que porque a lo mejor tú crees que Dios ha hecho poco, no ha hecho nada. El Señor ha hecho. Y pónganse a reflexionar lo que Dios realmente ha hecho en su vida y van a darse cuenta que no son coincidencias, que son diosidencias, que Dios tiene detalles con ustedes en su vida, que Dios tiene planes, tiene propósitos y que Dios ha hecho algo ya en sus vidas. No se acomoden a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Abran los ojos y dense cuenta que el Señor se está moviendo por medio de ustedes. Y compartan estas estrategias que hablamos, vívanlas, porque esa es la forma de abrazar la nueva vida. Esa es la forma de vivir conectados con el Señor. Y no solo eso, sino que compártanlas. Hay muchas personas, a mí se me ha hecho a veces difícil convivir con la familia de Manuel, porque toda mi vida
he convivido con personas que son cristianas y toda mi vida he vivido como en esta burbuja en la cual Dios ha tenido cuidado de mí, que ahora me toca experimentar el convivir con personas que no son creyentes, un poquito más de lo normal, pero yo estoy viendo al Señor manifestarse en la vida de nuestra familia y que ellos están viendo a Cristo por medio de nosotros, y digo, bueno, es el diario vivir, y el reconocer que Dios está con nosotros. Así que es importante también llevar a cabo alrededor de nosotros, en donde estamos, en la escuela, en el trabajo, en el súper, a donde quiera que vayamos, mostrar la luz de Cristo, esa nueva vida que ahora aprendemos a abrazar, esa luz que buscamos darla a conocer, porque ya la tenemos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a cerrar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, porque has estado con nosotros, porque has hecho cosas sobrenaturales por medio de nuestra vida y en nuestra vida, y las seguirás haciendo, Señor. No te buscamos por lo que puedas tú darnos o hacer en nosotros, sino que buscamos más de ti porque queremos darte a conocer. Tú eres todo, tú eres lo que sacia en nuestra vida, tú eres lo que trae libertad, tú eres el que trae provisión. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo que estás haciendo en nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que tú estás presente y que tú estás haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Yo bendigo, Señor, a los jóvenes. Bendigo, Señor, su entrada, su salida, Señor. Bendigo sus relaciones, bendigo sus planes, sus propósitos, bendigo su futuro, Jesús. Y yo te pido que desde ya tú, Padre amado, quites toda cosa que quiera desviarlos de tu propósito. Yo reprendo a Satanás de la vida de cada uno de ellos. Reprendo los dardos que han querido ser lanzados, Señor, en contra de ellos, en contra de sus planes, de sus propósitos, de su futuro, de su vida en Cristo. Y declaro, Señor, que mayor eres tú que está en nosotros que aquel que está en el mundo, que aquel que quiere venir a desconectarnos de ti. Te damos gracias porque estás presente. Te amamos, Jesús, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias porque tú, que empezaste la obra, la perfeccionarás hasta el día en que vengas por nosotros. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por este tiempo. Amén y amén.